Bienvenidos a Barequeando Historias. Así como el barequeo revela el oro escondido entre la arena, en este podcast encontraremos las historias más valiosas de nuestra gente. Aquí, entre términos mineros, sacamos a la luz relatos que merecen ser contados, porque las mejores historias están esperando ser contadas. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Barequeando Historias. El día de hoy tenemos una invitada súper especial. Este podcast va a ser un podcast de verdad bastante nutritivo para todos los géneros. Tenemos a Victoria. Victoria, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Caro. Muy bien, recargados. Bueno, Victoria, la idea es que conversemos a través de términos mineros. La metodología de Barequeando Historias son como barequearte un poquito tu historia, ¿cierto? Como buscar esas historias brillantes de lo que hay detrás de no solo Mesa Rosa, sino detrás de Victoria, ¿cierto? Entonces vamos a empezar por el avance, donde tú dices, aquí comenzó todo. Pero comenzó todo desde Victoria, no desde Mesa Rosa. Más adelante hablamos sobre eso. Pero Victoria, o sea, queremos conocer quién es Victoria como persona. Listo, buenos días. Es un placer para mí como segoviana y claro que sí, una mujer minera, ancestral, con mi familia toda desde la minería. Contar un poquito de lo que nos ha tocado como mujeres segovianas en ese rescate desde el surgimiento, desde la minería ancestral, la minería que nos ha posicionado también además como las mujeres guerreras y luchadoras a través del rescate de historia de la mujer segoviana. Listo, entonces, Victoria, empecemos como contándonos como un poquito sobre ti, sobre tu vida personal, de dónde eres, dónde creciste, todo sobre ti. Bueno, Victoria Gallego es una mujer segoviana, nacida y criada en el municipio de Segovia, en la calle Lozada, calle principal, al parque. Entonces me tocó como espectadora y como niña toda la mecánica de lo que sucedía aquí en el municipio de Segovia. Hija de un minero también. Mi padre trabajó toda la vida en una empresa, en la compañía, en ese entonces se llamaba Frontino Gold Mines, también de familia segoviana, parte familia segoviana. Los más pequeños pues nacimos acá y aquí fuimos criados. Desde mi niñez hemos conocido como el surgimiento de qué es crecer en el municipio de Segovia como mujer segoviana. Desde lo difícil que ha sido posicionarnos y que nos den una dignificación como mujer de acuerdo pues a la mecánica que emerge en toda la cultura minera, pues no es fácil. La cultura minera es una cultura machista, donde la historia nos ha dejado un poco alejado de las oportunidades que anteriormente no se veían, desde ahora que sí lo podemos contar como mujeres protagonistas. Pero en esa búsqueda de cómo una mujer segoviana puede ser protagonista en un pueblo minero, entonces surge mi niñez. Mi niñez es una niñez de padres citadinos, sí, de ciudad, donde vinieron al municipio de Segovia, como todos los que trascienden aquí, vienen a buscar oportunidades en la búsqueda del oro, tal vez de la riqueza, de conseguirse la casita, de poder educar los hijos. Soy la quinta de 7 hermanos, una familia muy numerosa. Entonces el choque cultural de tener ya unos hermanos de Medellín, nacidos en Medellín en ciudad, y los que nacimos acá, que fuimos 3, ese choque cultural de cómo criar los hijos que son natales de acá, del municipio de Segovia, frente a la mecánica del municipio, frente a la cultura minera. Entonces mi papá también se sumergió en esa cultura minera, donde entonces el traguito, los traguitos, la fiesta, es como la mecánica y la cultura que desde la casa se veía como a diario, donde ser protagonistas ha sido muy difícil. La adolescencia para nosotros fue una adolescencia muy marcada en la violencia. Lo mismo la disputa de territorios, de tierras por minería, por grupos al margen de la ley pues, que se querían apoderar. Siempre ha surgido pues, como la violencia en cuanto al apoderamiento de tierras y demás,
por ser Segovia un pueblo de mayor riqueza, ¿cierto?, en Colombia. Entonces, la adolescencia fue marcada por muchos episodios donde nos tocó, o me tocó como Victoria, surgir y ser protagonista desde un medio muy difícil, acomodarme a la mecánica de lo que sucedía aquí con mi familia, aferrarnos a poder ser una joven con una mentalidad muy fuerte, porque sana no me tocó, pues me tocaron muchos conflictos internos, me tocó una masacre en Fraguas, allí presté ayuda y servicio desde los Boy Scouts, me tocó también una masacre que hubo o un enfrentamiento que hubo en el parque principal, desde enfrentamientos de grupos al margen de la ley. Me tocaron diferentes dificultades que han marcado la historia de violencia del municipio y cómo moldeo mi conducta como segoviana para que mi mente no quede en estos episodios de miedo, de angustia, de ansiedad, de cómo tener que crecer aquí y cómo tener la decisión de ya entrar a una etapa de adultez de yo me quiero quedar acá en Segovia. Y perdón que te interrumpa, de alguna u otra manera como el hecho de estar en un ambiente de conflicto, eso, ¿te marcó como la niñez de alguna manera? Claro. Como no salgo porque va a pasar esto. Claro que sí. Entonces, explorar Segovia, desde las reservas, desde su naturaleza, desde lo que era viviendo en uno de los barrios más principales del municipio. Entonces, el miedo de no poder disfrutar lo que muchos niños sí podían vivir, porque entonces era el miedo latente de algo va a pasar, de van a pasar cerrando los negocios, haciendo atentados. Claro, fue una niñez con mucho miedo, fue una niñez donde mi mamá todo el tiempo, yo veía una mamá triste, una mamá llorando porque mi mamá sí es citadina toda la vida. Entonces una mamá al enfrentarse en realidades tan crudas, porque pues Segovia en esos tiempos donde en mi etapa de adolescencia sí era muy difícil una crianza activa, amorosa, porque el miedo nos embargaba todo el tiempo, porque el miedo estaba ahí. Entonces, como joven, explorar mi adolescencia desde esos espacios que se daban en la calle, con los patines, con la cicla, todo el tiempo tú estabas siempre mecanizado en que un ruido corra. Sí, predispuesta, o sea, todo el tiempo nunca estabas con tus 5 sentidos siempre enfocada al juego o a la actividad que estabas haciendo. Entonces siempre, como tú siempre estabas dispuesto a cómo corro, hay que correr, o me tengo que volver si escucho algo. Y esa era si escuchas algo, devuélvete corriendo, o te escondes debajo de algo, o buscas ayuda, o te metes para una casa. Entonces, claro, ser una mujer segoviana es desde el miedo poder surgir, desde el miedo poder decir, qué duro ser niño en Segovia, porque pues no podíamos disfrutar y los segovianos y los niños de Segovia propiamente sabíamos que siempre estábamos con un chip incorporado a cómo me cuido, a cómo defenderme ante ciertas situaciones que sucedían y que no eran ajenas o que no había ningún tipo de escogencia, o sea, era para todo el mundo. O sea, aquí sucedían cosas y no se tenía en cuenta que los niños estaban jugando en la calle, que los adolescentes estaban jugando el partido de fútbol en la cancha principal. Entonces, éramos mecanicados a cómo me cuido de ciertas situaciones y mecánicas. Como en instinto de supervivencia. Total, todo el tiempo. Entonces, no fui una segoviana o no fui una joven ay, qué bacano parchar con los amigos, porque nos marcó mucho la violencia. La violencia en Segovia en mi juventud fue demasiado marcada y miedos, claro. Entonces quedan los miedos. Entonces, cuando te toca irte a la ciudad de Medellín a estudiar, todo lo que te persigue, los segovianos, los guerrilleros, los segovianos, los de las masacres, el estigma, pues, sí, de los qué es el segoviano en la ciudad. Entonces los brujos, los guerrilleros, los de las masacres, nadie querer ir a visitar tu entorno o Segovia porque escuchar la palabra Segovia ya es sinónimo de qué miedo, vives en Segovia, ay no, qué susto eso por allá, porque siempre hemos aparecido como en el mapa, se ha marcado o se ha contado la historia desde las redes, desde lo más marcado y lo más difícil que ha pasado en el municipio. Entonces
cargar en la ciudad con el peso de dónde eres segoviana y ya te conocen la historia a través de sucesos y cuentos que si bien fueron hechos importantes en el municipio, siento que Segovia también nos ha dejado en esta cultura minera oportunidades de soñar, porque es que sí vivimos y pasamos situaciones muy duras como niños y como adolescentes, pero quererte como adulto de volver a tu municipio a decir, bueno, desde lo que yo quiero hacer como Victoria, desde lo que mi esencia es, cómo le devuelvo un poco al municipio que me vio crecer, que le dio oportunidad a mi familia de surgir, a mi papá un empleo, a mis hermanos de educarse y querer devolverme a pesar de todo. Entonces, traumas, claro, todos los que tú quieras, pero es el amor de Segovia. Los segovianos amamos la tierra, amamos este municipio y sentimos un amor tan grande por este pedacito de tierra que cada uno que está en algún puesto político, alcalde o concejal que es segoviano y que conoce la historia y conoce nuestra idiosincrasia segoviana, quiere hacer algo por Segovia, porque amamos este pedacito de tierra, porque Segovia merece personas buenas, merece a personas que luchen todos los días, que sueñen con transformar el territorio, porque vivimos la vida y la niñez de una manera que no quisiéramos o que no, pues si nos hubiera tocado escoger nacer en otra parte geográfica más tranquila y más sana, pues quién no, lo hubiéramos hecho, pero a nosotros obligadamente nos tocó, ¿cierto? Entonces, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo avanza la mina? Cuando ya cogemos la mina y cómo avanzamos. Hay muchas fallas, en la mina siempre hay muchas fallas y los mineros cada día amanecen y es, hoy sí la vamos a coger, pero aparece otra falla y vuelve y se esconde la mina y esos somos las mujeres de Segovia. Una falla por este lado frente a la violencia de las mujeres, una falla por este lado frente a la mecánica familiar de un papá borracho, de violencia dentro de la familia, de lo que pasa frente a las mecánicas y a la cultura minera, muchas fallas como mujeres. Y cómo surgir ante ellas para ser unas segovianas y unas mujeres que sí tenemos nombre minero porque hemos crecido frente a toda nuestra cultura y somos mineros y somos mujeres mineras que nos ha tocado, pero entonces sentarnos a barequear, luego de eso de coger la mina y ya coger el material y que sacar de ahí lo bueno, porque es que barequear es un proceso de escoger el material y cuáles chispitas pequeñitas hay ahí y ellas se quedan con esas chispitas después de un proceso grandísimo al sol, al aire libre, agua, sol y cómo escoger de ahí lo poquito para poder surgir en su casa, para poder llevar en su casa, para poder ser protagonistas como chatarreras. ¿Te ha tocado hacer ese Ese ejercicio me tocó en Carrizal hace poco, no por gusto además, pero nunca me había tocado de cómo les toca a nuestras mujeres chatarreras. El trasfondo, o sea, lo que hay detrás de. Difícil, muy difícil porque además las mujeres chatarreras ahora se están viendo como se está restituyendo sus derechos, trabajos más dignos, lugares de trabajar y les mejoran sí bien las condiciones, pero pues esto es ahora, ¿cierto? Entonces, claro que sí, yo como segoviana me ha tocado entrar a las minas, he visto cómo se trabaja el material desde lo mecánico y lo técnico como las grandes empresas hasta las pequeñas mineras, que es desde lo más empírico. Entonces, claro, como mujeres segovianas o como personas segovianas hemos tenido acercamientos todos los que quiera con todo esto de la minería. Bueno, hablemos un poquito de cómo era el tema en el núcleo familiar, pero de acuerdo como a todas las mecánicas como de violencia, de que entonces estamos en un ambiente donde había alcohol, habían tragos y entonces habían mujeres detrás de eso, o sea, ¿cómo manejaba eso en el núcleo familiar? Bueno, es un cambio, Carol, porque entonces venimos de una familia, la mitad de hijos citadinos, criados en ciudad y nacidos en ciudad y los otros acá en Segovia, y mi padre pues se dejó envolver también por la mecánica minera, entonces los traguitos todos los días. Para un minero llegar prendido a la casa era pan de cada día, ¿cierto? En mi casa violencias no, mi papá siempre tuvo un chic emocional de cuidador, de protector,
Pero ¿cómo marca eso? Entonces mi papá borracho en los bautizos, en las primeras comuniones, en los 15, siempre llegó prendido, nunca estaba sobrio ante ningún suceso, ante los nacimientos de la casa de los bebés, siempre recordamos a mi papá prendido. Entonces la diferencia era como mi papá vivía en Medellín con los otros. No, mi papá siempre jugaba fútbol, mi papá siempre muy de la casa, muy de planes tranquilos y envolverse de la mecánica de la cultura minera, entonces con el traguito, con las dinámicas de casa, con quedarse en la calle. Entonces lo que daba eso para mi mamá, que era un cambio totalmente diferente de cómo criar los hijos ya sola en casa porque el papá no estaba. Mi papá trabajaba 12 horas en la mina y dormía, y lo que quedaba entonces era lo que se tomaba en la calle, los traguitos y demás. A mi mamá le tocó la crianza sola en la casa. Es muy difícil porque de una u otra manera la cultura minera nos dejó en el hogar un lunar de que ahora lo recordamos ya pues ya no tan difícil, pero eso me dejó muchos traumas y sé que mis hermanitos también, de qué hubiera pasado si mi papá hubiera estado en situaciones más sobrio, si hubiera estado en algunos momentos de nuestras vidas como papá y cuidador, porque entonces como niña yo recuerdo cuando habían enfrentamientos, mi mamá sola en la casa con los más chiquitos, debajo de una cama, y mi papá no aparecía porque estaba en la calle tomando. Entonces, ver los ojos de sufrimiento de mi mamá y qué decisión mi mamá tomar sin ser segoviana, pero ya viviendo aquí tantos años, de cómo sacar esas situaciones adelante con tantos hijos, éramos 7 hermanos, porque definitivamente mi papá se envolvió en esa cultura. Y entonces, ¿cómo crear una familia con una mecánica de alcohol, de tragos, de lo que trae los tragos que es las mujeres en la calle? De quedarse en la calle por estar con un grupo de mujeres y no llegar a la casa. Muy difícil. O sea, criarse en un ambiente hostil de la minería crea muchos baches afectivos para los hijos, para las madres, para las familias. Son duelos emocionales que a uno solo le toca hacer y trabajar independientemente. Pero cuando nos sentamos como familia y lo conversamos ya de otra manera, porque obviamente sí nos ha tocado hacer los duelos a cada uno, es que hubiera pasado si mi padre hubiera estado más presente en la crianza, si mi mamá hubiera estado en otro ambiente diferente, porque mi mamá lloraba todos los días porque le parecía tenaz lo que pasaba en el municipio. Y cómo surgir nosotros como además chicos buenos. Yo tengo 3 hombres y el miedo todos los días de que no nos mandaron a llamar allí a los hombres que habían en el municipio y Dios mío, que no me lo dejen. Señor, que no me dejen mi muchacho por allá, porque además el reclutamiento era en ese entonces una problemática muy álgida. Ahora hemos mitigado mucho lo que era el trabajo infantil por la minería, pero históricamente como los jóvenes se veían expuestos a grupos al margen de la ley que en ese momento existieron, y que de una u otra manera les tocaba participar. Entonces, para mi mamá fue muy duro criarnos acá, sacarnos ilesos, como lo dicen, porque gracias a mi Dios y a una crianza que hubo muy amorosa de parte de mi papá y de parte de mi mamá, pues en algunos momentos se tomaron algunas decisiones no muy buenas por parte de mis hermanos, pero cómo surgieron y cómo nos tocó salir a partir de todas esas situaciones y mecánicas que hemos vivido en el municipio de Segovia. Entonces, claro, dolores, duelos, ausencias, como segoviano nos ha tocado muy duro. Yo no he conocido ningún segoviano que se sienta a contar una historia de, qué tan chévere ha sido criarnos acá en el municipio de Segovia. Es que no, nos ha tocado supremamente duro por las violencias, por la cultura minera que hay aquí, por las disputas de territorio, por la mecánica de violencia que hemos tenido acá en Segovia. Ser un niño en Segovia y ser una persona ya adulta que surgió desde el municipio de Segovia es tener una historia muy difícil que contar, de familiares que tuvieron que ser sepultados o agarrados o arrebatados de la guerra, porque eso nos ha tocado muy, muy difícil.
Entonces ha sido muy duro. Criarnos acá como segovianos es un duelo y una ausencia, pero que al final, desde la resiliencia de los segovianos, es cómo seguimos dejando nuestro corazón en el territorio, desde lo que aportamos. Entonces nos vamos y ya vemos, en este momento históricamente vemos los profesionales que se van y que vuelven porque se quieren quedar en su territorio, porque quieren apostarle a lo que es la transformación de lo que se ve en esta nueva generación de segovianos. ¿No? Y que a pesar de todo lo que ha pasado, sigue siendo un municipio que ofrece muchas oportunidades. Totalmente. Que está abierto no solamente a que el segoviano que se crió regrese, sino que el que está en otra parte llegue. Y entonces, o sea, yo lo he sentido, porque pues yo no soy de acá, estoy trabajando acá y se siente como la gente es amable y te acoge y te dice, sí, es un suelo difícil, es un territorio difícil, pero no, es para adelante, es un municipio lleno de oportunidades, vas a crecer, vas a aprender. O sea, también es como la otra cara de la moneda. Total. Que la gente no conoce. Sí, y esa es la que queremos contar, Carol. Esa es la que es importante contar, porque a través de nuestra historia y nuestra ancestralidad minera, ya queremos dejar atrás la historia que todo el mundo conoce en redes, mundialmente, en el territorio. Es como si contamos las historias que surgen a través de mujeres, de hombres, de niños, de personas que se quedan en el territorio, que vuelven al territorio, que le apuestan al territorio, personas que han enterrado muchos miembros de su familia en masacres, y que tú los ves aquí como grandes líderes sociales, como grandes exponentes de nuestra historia, como grandes lideresas comunitarias. Entonces yo siento que los segovianos somos segovianos sin miedo, que contamos la historia y que sabemos que fue dura y que fue difícil y que a través de tantos atropellos, muchos atropellos y historias muy crudas, todavía, ejemplo, yo como mamá, Victoria Grande en el plano de mamá, quiere que su niña Lupe viva acá en Segovia, pudiendo tenerla en otro lugar, pero ya siento que Segovia surgió de una manera tan maravillosa de ya no estigmatizarte y decir, mira, es que somos segovianos, nosotros mismos nos victimizamos, porque entonces, ¿cómo nos reparan? Todo el tiempo pedíamos reparación, todo el tiempo era que pesar, historia de vulneración, historia... No, ya lo dejamos atrás, ya lo conmemoramos de una manera diferente, en cómo queremos ver crecer nuestros hijos acá, en cómo vale la pena apostarle a un esposo segoviano, a la construcción de una familia desde el núcleo de Segovia, porque ya sabemos que las dinámicas, cómo son las dinámicas y cómo queremos ver posicionado a Segovia en un futuro. Y siento que de los líderes que estamos acá, políticos, culturales, sociales, esa es nuestra lucha diaria, cómo trabajamos en la construcción de una bonita cara para Segovia. Y además, siempre lo he dicho, Segovia no tiene brujos, eso es mentiras. Que hay los brujos de Segovia, las brujas de Segovia, ya le dijeron. Sí, no, y de hecho cuando yo vine para acá mi mamá hasta me compró una virgen, una pulserita que nada le vaya a pasar. Sí, claro. No sé qué. Y yo también venía con ese estigma, o sea, yo no te voy a decir mentiras. El rosario 3 veces al día. Yo también venía acá y Carol, usted va para allá. Carol, no, y llega uno acá y es un ambiente completamente diferente. O sea, la cultura del minero borracho, de la mujer al lado del minero, o sea, todavía se ve. Pero a pesar de eso, siento que la gente como que ha sabido todo el tema de la resiliencia, de convertir todo de eso. De surgir. Y de acogerte siempre de la mejor manera, porque yo aquí no conozco, o bueno, todavía, no sé. Pero del tiempo que llevo, la primera persona como que llegue y te hable mal del territorio. No, qué rico que estés acá, vas a aprender un montón, vamos a crecer juntos. O sea, siempre es como listo, llegaste a un territorio que ha sido como tan abatido, pero entonces te abrazo y te acompaño en el camino. Esos somos los segovianos, sí. Definitivamente esos somos los segovianos. Y hemos aprendido a crecer a través de la historia, queriendo acoger a todos el que llegue aquí con mucho amor, porque para nosotros es tan gratificante que la gente le apueste al territorio, que tú no seas de aquí y tú digas, yo sé que tú te vas a enamorar, entonces ¿cuál es la brujería? Ay, ya no me quiero ir, qué rico Segovia, qué rico trabajar en Segovia, porque el amor que le ponemos al que llega, al que es de afuera,
porque le seguimos apostando a que se enamoren del territorio y ya Segovia es una cara diferente. Segovia es un rinconcito de oportunidades, es poder brillar, es tener ese brillo, ese oro ya que nos caracteriza y que nos lo echamos encima todos los días, siendo las personas amables, resilientes, en la búsqueda todos los días de cómo cuento mis historias y cómo hago mi vida desde mi hacer o mi oficio, dejándole un aporte pequeñito a la historia de Segovia. Entonces, Carol, desde mi niñez creo que la historia es neta como todas las segovianas se la podrían contar. Dinámicas difíciles, de trago, de fiestas, de luchas de una mamá sufriendo en casa, de cómo sacar los hijos adelante, de cómo criarlos, Carol. Sí, tantos grupos ahí al frente de mis hermanos y cómo tomar buenas decisiones y cómo hacer que caminemos todos derechitos y cómo que no nos permeen las balas, de cómo no llegue la violencia a mi familia. Es una lucha, fue una lucha y ha sido una lucha de familia que mi mamá dijo, la saqué. Mi mamá ahora dice, la saqué porque me traje a mis hijos para Medellín y todos estamos vivos. Y aparte de cómo nos tocó tan duro y cómo lo logramos todos, cómo nos educamos, cómo fuimos a la universidad, cómo todavía le seguimos apostando al municipio, a la cara bonita de lo que es Segovia. Entonces, Carol, como segovianas, contar la historia sí nos mueve un poquito acá en el corazón. Y si tú me dices hoy, quisiera saber, cambiado mucha parte de tu historia, claro. Yo era pequeña y mi papá me llevaba de la mano cuando hubo un enfrentamiento del comando de policía y mi papá me decía, no mire al frente, pero yo miraba abajo y veía el mar de sangre. Y mis zapatos llegaron ensangrados a mi casa, aquí al frente que vivimos en la calle Lozada. ¿Y cómo no recordarlo? No lo puedo olvidar. Soy una persona adulta y no lo olvido. Y eso fue muy cruel para mí, irme a hacer labor social al corregimiento de Fraguas cuando el atentado del oleoducto cobró muchas vidas allí. Y cómo olvido el olor a carne. ¿Cómo lo olvido? Acá lo tengo, claro. Yo hubiera querido cambiar en mi niñez ciertas situaciones que me tocaron como segovianas. Yo no voy a ser egoísta y voy a decir, no, todo ha sido súper chévere porque Segovia, no, en Segovia es muy duro, fue muy duro ser niño y fue muy duro no tomar decisiones en mi adolescencia, que además fui reina del municipio, entonces, ¿cómo no irme con el mejor postor? Porque entonces en la mecánica minera, ¿quién da más? Y ese quién da más, y ese cómo compro la adolescente, la niña, entonces nos alejaban de la oportunidad de irnos a estudiar, porque tener plática aquí, diaria, facilita, supuestamente, era algo que cambió muchas mentalidades a las mujeres segovianas. ¿Cómo fue ese proceso ahí de ser reina y tener entonces, ser como el foco de los hombres que al mejor postor, como tú dices? Entonces en esa época, Carol, también se veía el cultivo de coca a los alrededores. Entonces teníamos muchas violencias y muchos factores influyentes desde la economía, no solamente minera, sino también desde lo ilícito, ilegal, de sustancias, de productos además. Entonces, claro, Segovia estaba envuelto en muchos hombres y muchas personas que tenían mucho poder adquisitivo. Entonces, ¿cuál era el mejor postor para las niñas bonitas del pueblo o que ocupaban o que iban al certamen de belleza? ¿Cómo las patrocinaban? Pero aparte de ese patrocinio, ¿qué más había que hacer para pagar esos pagos de patrocinios y demás? Mucho dinero, demasiado dinero. Aquella segoviana que no tenía una base sólida desde su casa, tomó muy malas decisiones en su momento, porque el dinero aquí para la compra de las chicas se vio en un municipio donde estábamos perdiendo la oportunidad de ver segovianas educarse ni irse para la ciudad a educar, porque aquí se consumieron en el trago, en la rumba, que Segovia eran las 24 horas y aún tú veías en cada esquina un bar, incluso al lado de colegios.
Es que hemos cambiado, hemos transformado desde la lucha de ser mejores segovianos, pero aquí en cada esquina había un bar, había consumo de estupefacientes, de licor. Entonces, ¿cómo era luchar como segoviana con ir a fiestas y ver tanto dinero, tantos lujos y tantas cosas que te ofrecían en ese momento, de tomar una decisión correcta para que tu vida tomara un rumbo diferente? Y claro que sí, me tocó, como segoviana me tocó estar en esas fiestas, me tocó estar con esas personas, me tocó estar al lado de qué escojo, qué es lo mejor para mí, qué puedo hacer, tentándome. Claro, si mi papá era un hombre de 7 hijos y que nosotros nos poníamos lo preciso y comíamos lo preciso, y ver tanto dinero que trae la minería, que trae lo ilegal, tantas mecánicas difíciles, pero que eran tan atractivas para uno como adolescente, ¿cómo no caer en eso? Dios mío, yo siento que la protagonista fue mi madre en la educación de qué quieres hacer para tu vida y cómo lo quieres tomar. De la manera en la que lo quieras tomar, así va a ser tu vida. Y siempre lo voy a decir, con orgullo no, porque esto no es un acto de estar orgulloso, pero estuve muy, muy al punto de irme para ese otro camino. Y un hecho me tuvo que marcar un hecho, una persona que en ese momento estaba pretendiéndome en ese momento, ver cómo asesinaban a esa persona al lado mío, y ver lo que tenía en el carro, el por qué lo habían matado y en qué estaba envuelto en ese momento. Y me tocó una niña de 16 años conocer de frente que era una chica que estaba al lado de una persona, un adolescente al lado de una persona que estaba al margen de otros grupos o que tenía unas mecánicas ilegales, pero que tenía todas tus manos. Entonces los regalos eran, llévele una moto, llévele flores todos los días, vaya a este almacén y saque, en ese entonces 3, 4 millones de pesos, y eso era cambiar el closet. Eso, Dios mío, eso le alumbra a uno el corazón. Y ese hecho de verlo ahí asesinado, yo dije, ya iba a salir del colegio, yo estaba en 11, tener que tomar la decisión a las bravas. No conscientemente como segoviana y por la educación de mi mamá, no, porque yo estaba deslumbrada de todo lo que en ese momento yo me sentaba en un lugar y me decían, mira, el caballo de qué color vas a salir hoy, y yo me voy a ir de blanco, y el caballo lo sacaban de blanco y negro si tú estabas de blanco y negro. O sea, era algo que te emocionaba desde lo más que mi niñez y mi educación fue muy normalita, sin muchos medios adquisitivos. Entonces fue aprender así, cómo la violencia me tocó en la adolescencia, tomar decisiones de, Dios mío. Y sé, Carol, que si yo no hubiera tomado esa decisión en ese momento de mi vida, donde mataron a esta persona, yo no estaría acá, porque yo me hubiera ido por ese camino de lo fácil, de la mujer bonita, de el mejor postor, de cómo le entrego los regalos, de cómo nos compran, de cómo el mundo nos lo venden de otra manera, tan fácil, porque hay dinero, porque nos pueden poner muchas cosas a los pies y porque qué necesidad dice ir a matar 5 años a una universidad. Sí, sí, claro, el dinero es mucho y bastante, y los medios nos los acomodan como uno quiera. Que es difícil ser una mujer segoviana con todos esos medios a sus manos y tomar una decisión de toda la vida tener un hogar de pobreza, de carencias, como nos ha tocado a las segovianas, y llegar a una adolescencia bonita, ya vernos sardinas y decir, qué difícil es escoger la decisión buena en un mundo minero. Es muy difícil. Y yo me hubiera ido por ese camino si ese suceso no me hubiera pasado, porque eran muchas comodidades y qué bacano tenerlo todo ahí. Pero entonces, ¿a qué precio tomamos las decisiones las segovianas? ¿Cómo encaminar nuestro camino cuando estamos en un mundo y en una cultura donde se ve mucho oro, mucha riqueza, mucho poder? Entonces, es muy duro ser segoviana, mujer aquí, donde somos una compra. Somos una compra para el mayor postor, para el que mejor tenga plata y dinero. Porque desde que están pequeñitas ya las están observando. Y sin miedo lo voy a decir.
ya las están cultivando y las están mirando. Esta está bonita, se está poniendo bonita, se está embarneciendo bonita, entonces ya están buscando la manera de cómo sacarla del camino de la casa, de la educación, del proyecto de vida, porque aún todavía vemos esos ojos de mineros y de hombres acá en el municipio que lo más fácil es cómo compro situaciones, ¿cierto? Es muy difícil. Entonces, dejándonos a las mujeres segovianas, Carol, sin muchas oportunidades, ni siquiera de poder decidir, porque el corazón se corroe y se compra. En el mundo la plata compra muchas cosas y compra corazones y compra caminos y futuros y destinos. ¿Y cómo educamos a la mujer segoviana para que no sea envuelta en la cultura minera de cómo adquieren a las mujeres en el municipio? Es muy duro, es una historia que no es bonita de contar y que si tú me dices hoy quisieras cambiarla, ay Dios, qué bueno hubiera sido poder jugar y conocer Segovia desde sus rincones, desde los charcos, desde no te vayas para la reserva porque por allá hay minas antipersonas, porque allá hay grupos al margen de la ley, entonces volverás, no volverás. Claro, me hubiera encantado no tener en mi memoria y en mi recuerdo como niña cómo veía a los muertos y cómo veía los desastres que la guerra nos dejó, que la minería nos envolvió. ¿Quién no? Yo siento que como mujeres segovianas, si nos hubiéramos querido cambiar la historia, la hubiéramos cambiado, pero nos tocó una cruda y nos tocó una muy dura al lado de la prostitución, de la guerra, de los conflictos, de las mecánicas sociales que han surgido acá a través de todo el producto minero. Me deja sin palabras. Es una niña, es muy difícil. Victoria, y bueno, entonces ya aparte de, o sea, partiendo pues de este suceso, de cuando estabas en 11, ya ahí cambias el chip y dices, me voy de aquí, me voy a estudiar a Medellín. Me vuelo. Y no voy a ser egoísta. Frente a ese suceso que me tocó de ver esa persona asesinada y tomar esa decisión así, yo dije, no, ya por allá no vuelvo. Y yo creo que todos los segovianos que nos vamos decimos, no, por allá no volvemos. Uy, qué duro es, qué difícil es ir al pueblo o estar en Segovia por todo lo que nos pasó. Me fui a estudiar, convencida de que por estas tierras no volvía. Me enfoqué en mi estudio, empecé como a proyectarme más en un campo diferente, en lo austero que es estudiar, ser estudiante universitario, con los pasajes ahí ajustaditos, sí, con lo difícil que era estar en Medellín. Pero yo siento que en el fondo de los segovianos sentimos que tenemos una deuda histórica con el municipio. Como dije, no me quedo con eso, yo Sí. siento que hay más y... Yo voy a volver. ¿Y qué, o sea, qué fue lo que te hizo volver? Las violencias a las mujeres. Me hizo volver al territorio, creer como siempre he tenido en mi adultez, adquirí una responsabilidad social para la gente. Siempre me ha gustado trabajar por las comunidades, por los niños. Trabajé en un proyecto 8 años con becas para niños para que se educaran en uno de los mejores colegios de Antioquia y dimos muchas becas y conseguí muchas becas para darle más oportunidad a los niños, porque yo como niña nunca pensé que como segovianos pudiéramos ser protagonistas. ¿Cómo es, Carol, como mujeres, cómo puedo ser protagonista como mujer desde el hogar, desde mi profesión, desde ser una buena esposa, desde ser una buena mamá, si tengo traumas de violencia, de alcohol, de la guerra? ¿Cómo no me dejo permear de eso y ser protagonista como mujer a través de yo saber de que los segovianos, la conducta de las familias segovianas eran, no vamos a denunciar, pero sabemos que a la vecina le dieron una garrotera anoche, pero nadie va a hacer nada? Porque es que además él llegó tomadito y era porque tenía tragos. Entonces, ¿cómo se minimizó el género en Segovia, donde todo para la mujer era aceptable? Los golpes, vivir calladas, vivir en un hogar de violencias,
sexualmente compradas, porque es la mecánica de Segovia, pero todo el mundo en silencio para las mujeres segovianas. Entonces hay movimientos que han estado aquí desde hace muchos años de mujeres que han hecho la tarea también además. Pero nunca había existido un gremio, un movimiento donde dijera, aquí vamos a estar para ustedes y vamos a alzar la mano. ¿Qué me devolvió acá? Saber que ser segoviana y ser mujer segoviana necesitaba de más esfuerzos. Necesitaba de más esfuerzos. Literal, Carol, ponerse una capa. Ponerse la capa rosa e ir a tocar puertas e ir a pensar en que todas las que siguen sufriendo en las casas, las niñas que son abusadas en las calles, lo que pasa con nuestras mujeres. Aquí, Carol, en el municipio han sucedido cosas para nuestras mujeres que, te lo juro, no suceden en otros lugares, de violar nuestras mujeres y ya en la tumba sacarlas y volverlas a violar. Hemos pasado por vulneraciones a nuestras mujeres donde solamente ha transcurrido el silencio de una memoria histórica que nadie quería tocar, porque es que como segovianas somos silenciadas, porque las mujeres segovianas no teníamos voz, no teníamos voto de poder decidir democráticamente en muchas cosas, porque cómo hemos sido educadas o cómo fuimos educadas a través de que la mujer segoviana calla y está en silencio y está en la casa. Porque el hombre es el proveedor y es el bebedor y es el que mueve su familia de la manera bruta que quiere hacer. Yo te doy todo a cambio de... Tú estás en casa creando callada en silencio a través de muchas vulneraciones y situaciones. Y yo desde mi educación en Medellín empecé a plasmar una educación social, ni siquiera para las propias mujeres, siendo mujer, sino es de mi necesidad de cómo fue ser mujer en Segovia. Una mujer que tuvo muchos dolores, muchas situaciones familiares y mecánicas familiares de encerrarme. Yo recuerdo que había una mesa y había un mantelito y yo me metía debajo de ese mantel. Cuando mi papá llegaba muy borracho, me daba mucho susto esa situación de lo que se tornaba en ese momento y siempre verle y me quedé como con los ojos tristes de mi mamá y decir, bueno, ¿por qué estamos acá si nosotros no somos de acá? Pues yo no lo pude decidir, aquí nacimos los últimos 3, pero siempre el dolor de lo que somos niñas segovianas, cómo crecemos en Segovia, pero ese dolor que además nunca en la historia de Segovia existió, mire, llévela allí, que esa es la de mujeres y allá la ayudan, allá lo orientan, allá hay psicólogo, allá hay una abogada, porque las mujeres en Segovia no teníamos nadie que alzara la voz por nosotros porque eso era lo que nos tocaba y eso era lo que nos correspondía. Levántese a las 4 a despachar, a echarle la coca al esposo para la mina, para que vaya y la comparta ya con la querida. Y entonces quédese callada porque así nos tocaba a las mujeres segovianas, pero se ha transformado. La mujer segoviana se transformó con una fuerza, Carol. Se transformó desde lo bueno que pasan ahora, con alcaldías sobradas, con alcaldes que dimensionan la vida y el proyecto de vida de las segovianas de otra manera, de cómo desde lo político han cambiado de que nuestra cultura como segovianas y mujeres y género no puede ser al lado de una cultura minera, de que no vamos a salir de esa cultura porque segovianas y mineras somos todas, pero cómo sí podemos surgir y podemos ser segovianas en un mundo de oportunidades, de educación, de restitución de derechos, de cómo tú eres protagonista como segoviana sin ser la ama de casa, sino ser la líder social, la secretaria de despacho, la rectora, la directora de un proyecto, porque antes no teníamos esas oportunidades en Segovia y ha sido muy marcado surgir aquí. O cómo poder alzar nuestra voz sin miedo a que en casa pasen cosas y dinámicas de violencias y golpes y situaciones. Entonces, Carol, surgir ha sido muy difícil como segoviana.
Y sí he tenido un pensamiento social y un enfoque de ayuda social y eso me hizo devolver a Segovia. Pero realmente el hecho de yo tener un gremio y tener una lucha para mujeres me marcó frente a una familia minera, bajo una familia minera. Yo soy víctima de la violencia familiar. A mí me tocó abuso y maltrato familiar dentro de la mecánica minera, siendo mi expareja un minero informal, desde la informalidad, desde la mecánica de trago, de mujeres, de violencia, donde al lado de mi hija me violentaba. ¿Cómo es como yo como mujer ya estudiada y educada normalizar una situación de violencia de mi casa? Porque además los mineros tienen todo el derecho de cómo entran y proveen el hogar y dan las condiciones materiales para que el hogar surja. Es que es minero, los mineros son violentos. Es que es minero, el minero no está educado. Es que la cultura del minero, porque además es que está borracho. Y pues como los mineros son borrachos, entonces era un margen de justificación donde ser esposa de un minero es muy cruel en un mundo de mujeres donde tan difícil surgir. Pero entonces, a raíz de la violencia que te tocó con tu expareja, o sea, ¿qué fue lo que, o sea, lo que tú dijiste, o sea, qué fue el detonante que tú dijiste, no más? O sea, porque es difícil salir de un lugar donde no solamente el maltrato es físico, sino psicológico. Es como, o sea, no sé, me atrevo a decir que es el tipo de maltrato que es que si tú te vas no vas a encontrar a nadie como yo, o si te vas, nadie te va a querer porque tienes ya un hijo. Bueno, a mí ya me habían tocado esas. Anteriormente ya esas me lo habían dicho. Usted no va a surgir, no va a ser mejor que yo, no va a conocer el mundo porque yo tengo plata y usted no, porque eso ya me había tocado. ¿Qué me tocó? Que él me iba a matar. En esa última violencia, él atentó contra mi vida, él me iba a matar ya. Ya era el último día mío en esa historia y en ese hogar, porque claro, dejé pasar muchas violencias, dejé pasar muchas vulneraciones. Él atentó contra mi dignidad, mi vida. Viví violencias de muchas maneras dentro de ese hogar. Frente a la mecánica que es ser esposa de un minero, aceptando otras porque está borracho, porque se vale tener 2 o 3 mozas y no pelee, porque si pelea y se gana su garrotera, ¿cierto? No puede reclamar. Una mujer minera en un hogar tiene que estar silenciada completamente. Pero ¿qué tomó la decisión? En esa última vez que él atentó contra mí o que me golpeó, me violentó, ese día ya era ese día me vi más al lado de la muerte que Dios dándome otra oportunidad para salir de esa situación, porque realmente ese día él atentó, él no solamente fui violentada, sino que él atentó contra mi vida. Yo, luego de los golpes que él me dio en la cabeza, que me abrió la cabeza 18 puntos, y otras violencias que ya me había pegado, yo pierdo el conocimiento y me caigo al piso. No podía mover mi cuerpo, pero yo estaba consciente, solo que el cuerpo no me respondía. Él siguió allí golpeándome y en ese momento sentí, él me da otro golpe y ese golpe empezó como el corazón ya me estaba como, ya me asfixió con el último golpe, se me estaba yendo la respiración. ¿Y la niña? No estaba ahí, afortunadamente no estaba ahí en esa última vez, pero ya como no me permitía limpiar y como estaba sangrando demasiado y mi cuerpo no me respondía, me estaba broncoaspirando con la sangre. Y en el último golpe que me dio, se me estaba yendo la respiración y como me alcanzó a entrar sangre en el pulmón.
ya estaba en la última, en mi casa, en el piso, y alcancé a pedirle a Dios. O sea, yo no me podía mover porque estaba inconsciente. De los golpes que me dio en la cabeza, yo quedé inconsciente en el piso. Mi cuerpo no me respondía, pero yo tenía los ojos abiertos y yo lo veía. Y intentaba sacarme la sangre de la boca. Y yo le dije al Señor, bueno, Dios, cuida a mi hija, cuida. Y de hecho yo le decía, dame una oportunidad para despedirme de Lupe. Dame la oportunidad de despedirme de mi hija. Y se lo rogaba mucho en ese momento, porque era lo único que podía hacer, gritarle, pero yo decía, dame una oportunidad para despedirme de Lupe. Y se me salía la sangre, las bocaradas de sangre, pero hubo un momento en el que ya no podía hablar y ya me sentí, ya dije, no me voy a morir, ya no voy a ser capaz de respirar más, porque él no me dejaba parar del piso. Y dije, bueno, se me pasó como la cara a mi hija, y dije, Señor, gracias. Y llamamos a la policía 38 veces. Nunca llegaron. Vivir en una experiencia, bueno, es la primera vez que la cuento, pero vale la pena porque yo soy la voz de las mujeres que aún están en casa silenciadas y que él tiene mucho dinero. Y yo sé que esta historia no es bonita para sus oídos, ¿cierto? Pero es la realidad de las mujeres, de creer que como estamos en una cultura y en una dinámica minera, esto surge dentro de las familias y esto no puede pasar. Porque ese día tuve que sentir que ya era mi último día y sentir ese dolor ni siquiera porque yo, Carol, no sentía el dolor, o sea, los golpes que él me dio, no lo sentía. Yo sentí, a mí se me pasaba muchas veces mi hija, como una foto de qué va a pasar con mi hija, ¿cierto? Y verme tan vulnerada, llamar 38 veces la policía de alguien que te está matando en tu casa. No llegó la policía, jamás. Ni tarde ni... No llegó la policía. La policía no llegó y me salvó que un vecino se entró y dijo, no, la va a matar, la va a matar, la va a matar, la va a matar. Y cuando él entró, él me lo quitó de encima y él salió corriendo. Él salió corriendo. Y entonces entraron los vecinos y trajeron un carro. Pero yo ya estaba súper, sí, me voltearon y empecé a vomitar como la sangre, gracias a Dios, pues, porque me estaba broncoaspirando con la sangre. Él no dejaba de defenderme. Entonces, llegar al hospital y quedarse afuera, contarle la historia al vigilante para que te deje entrar a urgencias y no te deje ahí en la exposición de todo el mundo, con la cara sangrando, vuelta a nada, sin cabello, no podía caminar, además me dolía demasiado el pecho porque alcancé a tragar sangre. Tener que volverte a sentir vulnerable, No, para no, algo tan básico. Un momento digno frente a la violencia familiar que yo viví. No hubo nada digno que dijera, mire, vamos a recompensarla por sentarse aquí, vamos a entrarla para que nadie la vea sangrando y para que, no, o sea, quédese ahí y vamos a esperar a que la llamen por triaje, para que la entren al hospital y para que miren a ver qué fue lo que le pasó. Muy triste de yo ser un personaje público en el municipio, de tener de pronto una visibilidad y estar tan sola. Y entonces, ¿qué pasan con nuestras mujeres campesinas? Y entonces, ¿qué pasan con nuestras mujeres que a diario viven estas violencias? Si a uno que de pronto es un referente en el municipio de Segovia le tocó ser invisible y lo que duele, que nadie te atienda, que nadie te mire, estoy acá, estamos para ti, que pasar toda esa noche en el hospital y no tener un cubículo para ti sola, sino que todo el mundo que entraba y salía te veía que ya estabas cosida, que te estaba, o sea,
lo difícil de darle la cara a la O gente. sea, de que sigan violando esa vulnerabilidad que tenemos como mujeres. ¿Cómo te la violan una y otra vez de no tener un Ay, derecho a la intimidad de esa no, y la situación? vergüenza que da públicamente decir, deja de Ay, porque es que pegar. además, claro, ¿cómo a ella le va a pasar a ella si es que ella es la rectora del colegio más prestigioso del municipio? Es de la rectora. Sí, ay, pero pues ella está... Sí, es que a mí también me pasa. En mi familia también pasa. En mi familia es una mecánica minera donde también me tocó pasar ese tipo de vulneraciones, donde también me silencié por 3 años, donde aguanté muchas violencias físicas, verbales, donde mi hija fue protagonista de eso, donde me tocó pasar una situación de esas, donde yo decía el otro día, queriendo como esconderme en un rinconcito porque me dejaron un mueble afuera con el medicamento, decir, que nadie me mire, ay, qué pena, la vergüenza que sentía de verme en esa situación. No, yo no tuve una psicóloga que se sentó al lado de mí y me dijo, mira, todo va a estar bien, vamos a hacer la denuncia de esta manera, o alguien que me acompañara, me dijera, alguien que llegara como un ángel del cielo a decir, mire, ya te pasó, pero esto va a estar bien. Y al otro día, nada, yo venirme al otro día sola con una familiar a hacer la denuncia y los mismos de la SIJÍN decirme, mire, yo hablé con su marido y le vamos a dar, él le va a dar una casa en tal parte en Medellín para que tú no lo denuncies. Donde yo iba a hacer la denuncia. O sea, a mí me provocaba sentarme a llorar en esa serie y decir que cómo nos falla el sistema. O sea, yo no necesito cosas materiales, o sea, no. Dios mío, o sea, ¿cómo? Y a partir de, yo no dejé venir a trabajar, a mí me incapacitaron 45 días, yo tengo una incapacidad por fiscalía de 45 días, pero yo no me quedé en la casa. Yo venía a trabajar y yo decía... Al colegio. Yo venía a trabajar y yo decía, no, vamos a salir y vamos a dar la cara y no más, y vamos a hacerlo y de una vamos a hacerlo, ¿cierto? Y decir, bueno, enfrentarme a los que tenía la denuncia, pero ellos ya estar permeados, ir a fiscalía, hacer la denuncia, pero la fiscal ya se había sentado a almorzar con las abogadas de él y con él, con pruebas y videos. Entonces, ¿qué se va a mover un proceso cuando está permeado por el dinero de un hombre que además no va a pasar nada? Porque es que uno con plata soluciona todo. Claro, él solucionó 3 años de silenciarme con plata y sí fue verdad. Las alhajas, el viaje, las flores, el carro. Claro, entonces, eso sí sucedió. Eso sí sucedió. Pero yo estaba enferma. Pero yo tuve traumas en mi niñez y mecánicas familiares creyendo que es que como segovianas así es como teníamos que vivir las mujeres dentro del hogar. Ser segoviana no es fácil. Ser segoviana no es prepararnos para tener un hogar de otra manera. Un hogar donde la mujer puede hablar, es protagonista, donde la mujer sea tenida en cuenta, donde la mujer es respetada, porque somos invisibles. ¿Y cómo sales como segoviana y como madre y como trabajadora y como profesional al mundo nuevamente? La burla, la exposición, sola. La fiscalía no estaba conmigo. La SIJÍN no estaba conmigo. Mi abogado, me tocó desistir de él, el primer abogado, porque también se permeó. Entonces, un día dije, llegó un acto en el municipio de entregar unos mercados de un paro que hubo y yo siempre me gusta ayudar a la gente y buscar mecanismos para mirar cómo contribuir a esas necesidades y situaciones. Y llegó una chica a mi casa, se encerró en el baño, nunca salió y cuando ya la sacamos del baño, la chica llevaba 3 días de infección, en su casa tuvo una violencia 3 días antes donde con una cuchara de fundición se la pone en sus partes íntimas. Ay, pero ¿cómo no se deja poner una cuchara en sus partes íntimas? Sí, sucede acá en Segovia. Le había mutilado el clítoris y se estaba desangrando en el baño de mi casa. Eso fue pero para mí llegó por el mercado.
Ella llegó por el mercado. Ella llegó por el mercado sin yo saber que pero normal. Estaba violenta, no, con una falda larga y caminaba como despacio, pero no, pues nunca pensé. Sí, una mujer muy joven, de 33 años, tenía 6 hijos así. Sí. Y ella llegó por el mercado y yo incluso, es que, pero ¿por qué no te viniste en moto o en algo? Y no, yo me voy caminando. Y ella estaba rara desde ese momento. Y cuando conocimos la verdad de ella, el por qué no había ido al hospital, porque nunca la dejaron ir, el esposo la amenazó, el hombre la amenazó con ir a denunciar, con ir al hospital, que no puede ir al hospital. Entonces, ya 3 días la infección, las piernas las tenía rojas, infectadas, y su parte íntima ya hasta olía feo. Yo dije, Dios mío, lo que pasamos, es que es insólito lo que una mujer segoviana puede pasar acá en cuanto a las violencias, en cuanto a la intimidación y en cuanto a que siempre pretenden que seamos silenciadas, a que no podemos hablar, porque todo eso es un acto normal o es un producto normal del consumo, del alcohol, de las drogas, de lo que ellos piensan que es normal en su mecánica. Y dije, no, bueno, muy duro, siento que el suceso eso sucedió antes que el mío. Yo ya me venía trabajando como en ese suceso y venía queriendo hacer algo más por el gremio de mujeres, viendo como una dinámica sencilla que hice en el ámbito cultural y fue un diagnóstico muy rápido de conversar con amigas, con profesoras que era mi gremio, con líderes comunitarias, de cómo era surgir en el mundo minero segoviano y cómo surgíamos como un prototipo de mujer fuerte, un prototipo de mujer que no se deja, un prototipo de mujer que puede hablar, un prototipo de mujer segoviana que toma decisiones, porque eso no lo teníamos. Frente a tantas violencias que ya han sucedido en Segovia y decía, bueno, esto acá parece imposible. ¿Cómo voy a pelear con el medio, con el mundo, con los hombres que nos silencian todos los días y con una mecánica que... ¿Por qué tú crees que la policía no llegó? Porque acto seguido la violencia familiar es algo normal dentro de la mecánica familiar segoviana. Eso es una pelea de pareja. Eso mañana ya pasa. No somos tenidas en cuenta. Nuestra violencia y nuestro dolor no es un acto simbólico o movilizador para que la fuerza o para que alguien diga, vaya, ni siquiera a los vecinos. O sea, eso es una pelea, o sea, normal. Aquí pegarle a la esposa y volverla nada y sacarla a la calle a darle duro, es normal, no te metas porque es algo normal. ¿Cómo surges tú desde querer contar la historia de otra manera? Bueno, a mí ya me tocó contarla frente a, sí soy una mujer víctima, soy una mujer desplazada, porque además un día un grupo al margen de la ley tocó las puertas de mi casa y dijo, mire, tiene esta mañana para irse, por hablar algo que no se podía hablar, por defenderme. Y cómo decir desde mi violencia, pero qué miedo abanderarme de un gremio cuando a mí me da pena contar lo que a mí me sucedió, cuando a mí me da pena hablar de esto, porque además para mí es doloroso. Y más que doloroso es sentir que entonces si yo no me hubiera sentido al borde de la muerte ahí donde estaba, porque además la demanda está por intento de homicidio, violencia de género y violencia familiar, es cómo desde ahí tomar la decisión y por qué no con el primer golpe. Cómo estamos de dañadas, de traumadas, de mal emocionalmente el concepto de la mujer segoviana en la familia. Es muy difícil. Aquí es muy difícil. Y Carol, ahí fue donde surgió un proyecto. Que la cogió el pique. Me cogió el pique y me revolcó y casi me mata el pique. El pique diseñó en mí la fuerza y es lo mismo, váyase al socavón y los coge el pique, pero al otro día vuelven y se levantan en su jornal de trabajo a sacar producto y a sacar minería, porque la vida tiene que seguir.
No, y es el producto que vamos, sí, que hace la familia de lo que todos los días nos levantamos y es lo que queremos ver brillar cada día. Cómo brillamos, allá brilla el oro, pero cómo surgimos nosotros con los dolores, ausencias, con el pique aquí respirándonos en la nuca. ¿Y cómo brillaste? Bueno, brillar es un término donde todavía no quiero brillar realmente, pero quiero visualizar y sentí que como mujeres segovianas, como mujeres de hogar, como madres, como esposas, como niñas, necesitábamos un lugar para reparar. Aquí no había algo para nuestras niñas, para niñas como yo, que todavía nos duele sentir que veíamos al piso y mirábamos la sangre. ¿Cómo le cuento la historia a mi hija bonita de mi infancia si no fue así? Pero no hubo nadie que me ayudara y no hubo mecanismos y no hubo institucionalidades que dijera, porque reparan víctimas, aquí se reparó víctimas y la Agencia Nacional de Víctimas reparó a quien se le murió 1, 2, 3, 5 personas en su familia, pero no reparó los niños que les tocó la guerra, caminar dentro de los muertos, ver la violencia. A nosotros nadie nos reparó. Entonces, ¿qué hizo? Producto de eso, de ir a un hogar. Ir a un hogar como madres completamente dañadas, completamente acondicionadas y aconductadas a que eso era lo que teníamos que vivir como mujeres segovianas y a dejar que pasara lo que pasó en mi vida, en mi caso de la violencia, y que esto en Segovia supuestamente es cultural. Bueno, un golpe aquí, un golpe allí, bueno, y la vida tenía que seguir. No. ¿Cómo somos protagonistas? ¿Cómo sí movemos gremios de mujeres? ¿Cómo sí podemos hacernos visibles a través de lo que nos ha pasado y de poder contar hoy la historia? Porque, Carol, esto no es fácil. Esto no es un orgullo decir, mire, este letrero se puso porque a mí un día me surgió y me nació. No, es cómo levantarte todos los días como mujer segoviana y decir, ¿qué más podemos hacer como segovianas para cambiar la realidad del género del municipio? Para seguir apostándole a la minería y a nuestras condiciones económicas locales, siendo educadas, siendo escuchadas, siendo atendidas, desde el miedo de luchar por nuestras mujeres, pero sabiendo que esos esposos y esos hombres y esas personas afuera nos ven como un objetivo militar, porque les estamos dando las oportunidades en una consulta psicológica de sanar, de hablar lo que ha pasado, de curar las heridas de su niñez, de curar lo que el trauma de la adolescencia nos dejó aquí, en la guerra, en la fiesta, en las mecánicas culturales, en cómo una mujer mamá puede educar a sus hijos sin saber que ya no merecemos vivir como la familia tradicional minera, en que no nos vamos a quedar calladas, en que la violencia en ninguno de los casos es educación para nuestras familias y para nuestras mujeres. Entonces me tocó surgir a mí solita un día con Dios, que es el inspirador de todo, en decir, yo quiero ser una líder social y seguir siendo una líder social a través de 10 años siendo lideresa social, dándole oportunidad a las mujeres de que tengan una voz, de que se puedan pronunciar y que puedan, y tú lo ves aquí, haciendo terapia las mujeres, haciendo grupos focales de terapias, un ejemplo, que el taller sea las heridas de mi niñez, y las mujeres que vienen a hacer ese taller hacen una catarsis en ese taller de cómo es de duro ser mujer aquí y las heridas por las que nos ha tocado pasar y lo duro que es seguirle apostando a nuestras familias, a nuestro hogar, pero ya no de la misma manera, porque tenemos oportunidades como proyectos como estos, como administraciones actuales del 2025 que nos dan la oportunidad de soñar, de que seamos protagonistas, de que tengamos lugares donde hay centros de escucha, donde hay proyectos terapéuticos psicológicos, donde tenés una asesora jurídica y no tenés que ir
allá sola a contar tu historia en la entrada, en el otro, hacer lobbies contando para mirar quién te va a atender. Ya tenés la oportunidad de alguien que te asesore y lleve tu caso sin necesidad de ir tú a contarlo, porque ya no estás sola, porque ya hay quien te escuche y ya queremos ver un gremio. Nosotros no peleamos por las mujeres, nosotros dignificamos el valor de nuestras mujeres en la sociedad segoviana, donde podemos ser protagonistas a través de todo el dolor que nos tocó, que la guerra nos ha dejado, que la violencia nos ha tocado, porque vale la pena seguir construyendo el territorio con nuestras mujeres. Hay más mujeres que hombres en el territorio, somos 22.516 en este momento. Y sin miedo a equivocarme, puedo decir que mujeres que piensan como yo y como otras que hay en el medio que sueñan con transformar nuestras mujeres segovianas, que sí lo podemos hacer, que la tarea es diaria, es aprender a amarnos como mujeres, porque entre las mismas mujeres nos ponemos la zancadilla, no valoramos la situación del otro, somos el enemigo. Nosotros, el mismo enemigo, el más grande enemigo que nosotros tenemos es la mujer que está al lado, la compañera de trabajo, mi vecina, mi compañera en educación, mi amiga se convierte en mi enemiga porque no soportamos vernos brillar. Y ver brillar no es tener una economía o tener una profesión. Ser mujeres que brillamos Ser protagonista. es cómo podemos desde el hogar, desde la familia, poder hacerlo de una manera bonita, sanadora, inspiradora para nuestros hijos, sin miedos, pensando en que allá hay un mundo muy bonito donde podemos educar a nuestros hijos de una mejor manera, donde sí hay oportunidades para que nuestros hijos crezcan. Sola no lo estoy haciendo porque fue algo como a solas con Dios, que yo dije algo tenemos que hacer por nuestras mujeres y nuestras niñas, porque tengo una niña y no quiero que ella pase lo que yo pasé. Pero es inevitable que suenen los bombardeos y que Lupe esté en la casa y nosotros no le podemos tapar los oídos a nuestros hijos, pero Lupe es una niña que está surgiendo de una mamá empoderada, de una mamá que se está educando en ser una mujer protagonista diferente como mujer segoviana, y es saber que, mamá, está pasando algo, está sucediendo algo de guerra acá, pero al otro día nos levantamos nuevamente creyéndole a nuestro municipio, nuevamente creyéndole que podemos y que el gremio, es que las mujeres unidas en Segovia transformamos el mundo, transformamos nuestra familia, nuestras realidades. Por eso les estamos enseñando la empatía, de querernos, de ser solidarias con la otra, de cuántos abrazos necesitamos al día. Carol, ¿tú cuántos abrazos necesitas al día? Un montón, y eso que a mí me gusta mucho el contacto físico, pero me cuesta mucho recibirlo, o sea, como que no me gusta. Estamos enseñando eso, a recibir, porque nosotros no recibíamos, nosotros dábamos todo el tiempo y dábamos más de lo que nos tocaba, pero como las mujeres segovianas empezamos a recibir abrazos, a recibir respeto, a recibir dignificación. Estamos enseñándole a nuestras mujeres a que no necesitamos un mundo lleno de oro, a que el oro está en nosotros, en cómo nos ven, en lo valiosa que somos, en esta piedra preciosa que debemos tallar todos los días como mujeres segovianas, sanando nuestras heridas, tallándonos como mujeres fuertes y dignas de pararnos en escenarios y alzar nuestra voz, en decir esto no es correcto, en ya no estás sola, en vamos a trabajar para ti, en cómo es construirnos a través de todo el desastre que ha sido Segovia para las mujeres segovianas. Es una tarea muy difícil, que duele a raticos, cuesta mucho, porque todavía vamos muy, muy lentas, pero cada día, cada vez que llegan nuestras mujeres, el abrazo con la que las recibimos, la oportunidad de saber de que eres importante y eres escuchada y aquí estás segura. Pero eso no lo puedo hacer solamente yo, en tu campo de trabajo. Y siempre que yo me siento con alguien, encomiendo esta tarea. Ámese, respétese, respétese a la otra. Escuche a su compañera, qué pasó anoche,
¿Cómo podemos ayudar? Hoy no estás bien, yo hago esto por ti. Tranquila, porque la mecánica laboral es, mira, al escondido, esta noche le pegaron, esta noche el marido descubrió que la engañó, es reírse y ridiculizarse de lo que nos pasa como mujeres, pero hoy la tarea es diferente. Es cómo aprendemos a qué está pasando en casa con nuestras mujeres y cómo nosotras mismas reparamos, sin necesidad de ser psicólogas, trabajadoras sociales, jurídicas, no. ¿Cómo reparo a mi compañera? ¿Cómo le hago entender que es valiosa? Que esa noche no fue fácil y que está viviendo una situación de violencias donde no le puedo decir, mira, está sufriendo por ese hombre, déjelo. Qué bueno que fuera así de fácil, pero no es así de fácil, porque estamos enfermas emocionalmente, porque todo eso es un proceso netamente de acompañamiento, donde si pones más amor, si pones más escucha y más atención a la otra, abrazándola en su angustia, esto va a ser diferente todos los días. Mesa Rosa es un proyecto muy bonito, es muy enriquecedor y yo quería preguntarte si de pronto ha llegado de pronto acá algún hombre. Bueno, Mesa Rosa es el proyecto inspirador para nuestras mujeres segovianas. Es un proyecto de apoyo y de ayuda para las que estaban silenciadas y para las que no tienen dónde llegar. Donde las que no son escuchadas porque no tienen una posición económica, un estatus, porque vienen desde lo rural. Esto es una mesa para todas. Y sí, Carol, nos ha tocado, he tenido 2 oportunidades, 2 veces. Una vez estábamos sentadas con el equipo de trabajo y llegó un ex esposo de una usuaria que hizo terapia por 7 meses y cuando terminó y le dieron el alta a la terapia, ella decidió en su hogar que no quería vivir más esa situación y empezó a hablar y empezó a defenderse con la palabra y empezó a darle una calidad humana y una dignificación a su hogar y eso no le pareció al esposo, entonces vino a buscar los culpables acá. Y estábamos en la mesa de juntas todo y ese hombre vino y me amenazó, me dijo que le estábamos haciendo a ella, que ya no era la misma y que ya le hablaba y que ya era altanera solamente por hablar, por defenderse y por decir, yo no quiero eso para mis hijos y para mi familia. Porque desde su terapia psicológica, 7 meses, que fue una terapia muy larga de esta usuaria, me sané y sé que no, esto no lo merezco y que esto no es sana por ser la esposa de un minero y que no es como yo quiero seguir educando a mis hijos. Abrir la realidad de las mujeres no es poner al rebelde en su hogar, es dignificar su hogar, es dignificar sus oportunidades como mujer segoviana. Y claro, da mucho miedo porque sé que esas cosas suceden, de que las mujeres van a cambiar las mentalidades, al educarlas y darles oportunidades de proyecto de vida, ya saben de que no me quedo en este hogar porque entonces si me quedo acá, si yo me voy, me muero de hambre, porque él es el que entra a la comida. Pero cuando empoderas a las mujeres y le das las oportunidades y el proyecto de vida, ya no hay mujeres con miedo. Y ya hay otros caminos de oportunidades para decir yo lo puedo hacer, yo no me voy a quedar aquí, porque ya es una voz diferente. Y eso no es algo bien visto por nuestros hombres, por el hombre segoviano típico, machista, y que además, Carol, ha sido algo muy bonito, un proceso muy bonito porque vemos cómo los que sí quieren hacer la tarea, porque no voy a hablar hoy de los hombres en general, porque el segoviano ya está haciendo la tarea de venir a terapia, de acompañar a su hijo al partido de fútbol, de ir todos juntos a ver una peli en familia, pero eso está cambiando porque la mujer se está educando, porque la mujer se está transformando, porque la mujer se ha movilizado y el hombre poco a poco ha cambiado su conducta minera, su cultura minera, sintiendo que el amor es el medio transformador de reparación para su familia, para cómo queremos un futuro. Entonces, no solamente estamos haciendo proyectos para nuestras mujeres, esas mujeres sanas sanan a nuestros hombres de esa cultura tan violenta, tan difícil, de eso que les ha tocado a ellos también como niños en sus familias, desde lo ancestral y lo histórico. Entonces, la mujer es la cabeza y la protagonista del hogar, pero ¿cómo la debemos poner en el hogar?
para que ella también haga con su familia y con su esposo y con sus hijos, buscarle medios diferentes para que la mecánica familiar sea diferente. Entonces estamos transformando nuestras mujeres, pero estamos transformando sus hijos, sus familias, su núcleo. Claro que sí. Entonces estamos felices de estas apuestas que realmente materializan procesos. La lucha no es fácil, Carol. Todos los días salir de casa, salir con miedo, porque ahí está la de las mujeres. Y tenemos la otra mitad de hombres que todavía siguen en su posición machista, entonces da miedo. Ser segoviana y mujer en Segovia. Que tienen más miedo ellos que... Ya sí. Porque es que al hombre le da miedo es que lo cuestionen, que le toquen el ego, es que yo soy proveedor y yo soy la cabeza entonces de todo, y llega una mujer que está empoderando entonces lo que yo en alguna vez dominé. Entonces yo siento que tienen de pronto más miedo que hasta usted de pronto sale y siente, es que es ella, es que... No, es que ya no nos da miedo sentarnos en estos espacios y contar que hemos pasado situaciones muy difíciles, pararnos en una tarima, ir a instituciones, buscar ayuda en gobernaciones, en departamentos, porque ya no nos da miedo hablar y porque ya somos visibles, es que ya no nos da miedo. Entonces, siempre cuando nos dejábamos dominar por el miedo, nos silenciábamos, pero ya el miedo no nos domina, porque ya tenemos una voz y porque ya queremos ser protagonistas de nuestro hogar, como mamás, como líderes, como profesionales, porque ya no nos quedamos en ese hogar violento, ya hay una luz de oportunidad para el siguiente hogar, para la siguiente oportunidad, y porque sabemos que no sabemos cuánto nos cueste seguir esta lucha, porque no es fácil todos los días, pero lo estamos haciendo, Caro, con tanta pasión todos los días, que es determinante este proceso. Y todos los días me levanto con la misma capa rosa de que Dios nos pone a este proyecto, que esto no es mío, esto es de Dios, y tenemos un equipo maravilloso de profesionales que nos da todos los días el instrumento y la oportunidad de atender a nuestras mujeres a que soñemos. Yo siempre le digo a alguien que va a trabajar en Mesa Rosa, le digo, no se enamore del sueldo, enamórese del proyecto, dele oportunidad. Y aquí cada vez que viene alguien con sus familias desplazadas, nuestras campesinas, aquí recibimos a todos con el mismo abrazo, con el mismo amor. Mesa Rosa no solo es para Segovia. No, Segovia, nosotros somos territorial. Aquí atendemos a todas nuestras mujeres y las familias. Y tenemos una tarea diaria, y es amarnos y aprendernos a respetar desde nuestro dolor, y saber que eso que trae y ese dolor es valioso para trabajar con ellas, y que lo hacemos con determinación, y que nuestros padrinos hacen la diferencia, y que contratos de cooperación con las alcaldías hacen la diferencia, a hombres y alcaldes que le apuestan, que quieren ver protagonistas a sus mujeres con convenios que no surgían en este municipio porque no eran importantes, porque pues ¿para qué? No les interesaba ver una mujer educada en casa. Y hay alianzas y hay un futuro 2025 donde realmente es prometedor, es seguro para las mujeres segovianas, pero tenemos que seguir haciendo la tarea todos los días, porque ser segoviana en Segovia sí vale la pena. Qué bonito eso. Bueno, entonces yo creo que hemos llegado al final de este nuevo capítulo. Muchas gracias por vernos, gracias por escucharnos. Chicas, por favor, no se queden calladas, no hay preguntas bobas, no hay situaciones irrelevantes, no, absolutamente nada justifica una mala acción. Tenemos aquí una gran mentora de un proyecto espectacular que tiene las puertas abiertas para todos ustedes desde cualquier lugar del mundo. Hagámosle la invitación, Carol. Entonces la invitación es para nuestras mujeres que están allá en casa, nuestras mujeres
segovianas, de veredas, de todos los alrededores, a que este es un espacio terapéutico donde pueden encontrar psicoterapia, psicología, donde pueden encontrar restitución de derechos con atención con abogadas para todo el tema de cotas alimentarias, restitución de derechos, violencias. Tenemos un espacio de banco de ropa, banco de alimentos. Tenemos muchos servicios terapéuticos aquí al servicio de todas ustedes, donde cada día le apostamos a ustedes. Por eso les abrimos la puerta todos los días de este sitio, que es la Casa de Mujeres, de nuestros sueños y de nuestra dignificación al servicio de todas ustedes. Por aquí las esperamos. Ay, qué lindo. Victoria, gracias por compartir. Muchas gracias, Karen. Tu vida personal, por dar mensajes motivadores, por ser esa voz que nos alienta todos los días, y creo que desde el momento en el que te conocí me has dejado pensando muchas cosas, como que el chip siempre como que me cambia, y esperamos que este capítulo haga lo mismo en ustedes, que les dé la voz para hablar, porque no solamente es decir, sí, me pasa esto, pero bueno, ¿qué pasa a hacer con eso que pasa? Ser la voz de todas. No es fácil contar tu historia, y sé que hay detrás de mí, hay muchas historias en las casas que no queremos que ya no sean contadas, queremos que sean contadas. Me cuesta mucho la primera vez que lo digo en público, porque no es fácil surgir de una vulneración y una violencia tan dura como me tocó a mí en su momento, pero a mí me pasa. Y a todas le pasa. Que inspira, y que yo sé que el que nos vea y el que nos escuche se va a inspirar, y ojalá sirva demasiado. Eso, aunque yo sé que... Eso tiene que inspirar. Es que este cuento no lo estoy haciendo yo porque, bueno, hoy tocó, no, porque yo quiero seguirle haciendo la voz y la vocera en mi caso pasó, y sí es posible surgir, Carol. Sanar es posible, alzar la voz por todas es posible. Y que nunca es demasiado tarde. Jamás. Es que yo vengo hace 20 años en la violencia, nunca es demasiado tarde para sanar. Total. Entonces, el producto producido del cuento minero es la libra del oro. Es el oro, y es lo brillante y lo atractivo que se ve ahí. Y así lo reflejo en el corazón de la mujer segoviana. Es como guardamos, brillamos y atesoramos nuestro corazón, guardándolo de todo lo que pasa en Segovia, de todo lo que nos ha tocado vivir, pero de todo lo que lo trabajamos y lo producimos finalmente para darle más amor a nuestros hijos, a nuestra familia, para apostarle a una familia sana, a un esposo que apoya procesos, que dignifica mi labor. Sí es posible. Y ese producido es posible trabajando todos los días en nosotras, en nuestras mujeres, en nuestras vecinas, en nuestras hijas, en nuestras niñas, porque somos valiosas. Y ese es el mayor tesoro que tiene el municipio de Segovia, son nuestras mujeres. Bueno, muchas gracias, y nos vemos entonces en un próximo capítulo.